Federico Arreola, columnista de SDP Noticias, también su perspectiva, su punto de vista. Él tiene claro otra perspectiva, seguramente nos va a quedar claro. Federico, antes que nada, agradecidos contigo como siempre. Muchas gracias, Pepe. ¿Con qué te quedas del informe? Me quedo con los 7 récords mundiales que presumió Andrés Manuel. Creo que en términos estrictamente estadísticos es verdad lo que dijo el presidente. México ha avanzado en distintas áreas de manera muy clara en este periodo complicadísimo por la pandemia. Es decir, ha habido logros claros del gobierno en el momento histórico pues más complicado, más difícil, que a ningún gobernante o a ninguna sociedad mexicana le había tocado vivir por el tema del coronavirus. Y sin embargo ahí están los logros. Son estadísticas reales, al margen de si es un logro del gobierno o no. El aumento la cantidad de remesas que han llegado a México como nunca antes. Es un hecho que hay inversión extranjera en cantidades récords. Es un hecho que no solo aumentó el salario mínimo, sino el poder de compra del salario. Pero una pregunta, Federico, ¿por qué canta como un logro de su gobierno el incremento de las remesas cuando aquí estábamos comentando es algo que debería darnos vergüenza, porque en México no ha habido la política económica suficientemente clara, positiva, para que esos mexicanos compatriotas se tengan que ir fuera, expulsados, justamente no solo por la violencia, sino por la falta de oportunidades? Bueno, yo creo que lo que estaba tratando lo que dio a conocer fueron de una manera, digamos, sencilla, clara. Está dando una explicación de variables económicas que ahí están. Hay un récord en la inversión extranjera. El salario mínimo compra más que antes, como nunca. Decía Diego que ya ese incremento al salario mínimo ya quedó rebasado por la inflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que Diego por lo visto es bastante ignorante. No se refería Andrés Manuel al incremento al salario mínimo, sino al incremento en lo que el salario puede comprar. Es decir, ha habido inflación, sí, pero menor al aumento al salario. Hay un récord también en la no devaluación del peso. El peso es una moneda fuerte. En el no incremento de deuda, por ejemplo, ¿no? Pues no, es un gobierno que inclusive pudiera no ser lo correcto, pero es un gobierno que no recurre a la deuda. Es un hecho. Es un hecho que el índice del mercado de valores ha aumentado como nunca. Es un hecho que han aumentado como nunca las reservas del Banco de México. O sea, son una serie de datos económicos o macroeconómicos que dio a conocer el presidente y quiso incluir algo que es una realidad de este país, no inventada, no generada este sexenio, que es el tema de las reservas, de las remesas, perdón. Pero fíjate, esto, Andrés Manuel luego en tono burlón dijo, tengan para que aprendan a los tecnócratas o alguna cosa así, les dijo. Sí.
Pero yo creo que estos logros macroeconómicos en el contexto más complejo que jamás, o que en mucho tiempo, en más de 100 años había vivido México, recuerdan cómo estuvimos todo el año pasado, paralizados como el resto del mundo. Todavía este año muchas actividades canceladas por la agresividad del virus. Federico, hay un récord que tú mencionas, escribiste inmediatamente después del informe, del mensaje con motivo del tercer informe, escribiste una columna express en SDP Noticias y hablas de un octavo récord de la 4T que el presidente olvidó mencionar y hablas del tipismo. Bueno, lo que yo estaba haciendo una broma es que realmente aquí hubo hay una terrible confusión desde anoche con el tema de si renunció o no Julio Scherer Ibarra al cargo de consejero jurídico de la presidencia. Todos los medios volaron y volamos. Pues yo no creo que hayamos volado, porque Julio es accionista o tiene parte de la propiedad, no sé en qué proporción, seguramente minoritaria, pero Julio es propietario en alguna proporción, insisto, de la revista Proceso. Proceso también dio a conocer la renuncia de Julio. Milenio anoche citaba como fuente a un familiar de Julio que explicaba pues que deja el gobierno, en fin. Nadie nos desmintió en mucho tiempo. Yo creo que tú, como yo y como otros periodistas, hablamos con empresarios preocupados por la renuncia de Julio, porque Julio ha sido un enlace entre el sector productivo, de la iniciativa privada, la clase empresarial y el gobierno de izquierda, un enlace eficaz. Él vino a cubrir el hueco que habría dejado la salida del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. De Alfonso Romo. Cubrió el hueco y con ventaja, porque Poncho finalmente también era un empresario. En fin, Julio, pues un hombre, tú lo conoces, Sí. Una buena persona, un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, amable, en fin. Era una mala noticia para muchos que dejara el gobierno. Pues un hombre sensato, respetadísimo en la izquierda por la trayectoria, el currículum de su padre, respetadísimo por su origen, por la familia en la que creció, y al mismo tiempo pues no ideológicamente apasionado, digamos, como la gente de izquierda de este gobierno. Yo no creo que volvamos, simple y sencillamente, a ver, nos amanecimos, nos acostamos anoche y nos amanecimos hoy, y una de las notas con la nota de que Julio había renunciado, y una nota que llamó la atención era que había acudido al informe. Por ahí le preguntaron al vocero de Andrés Manuel, a Jesús Ramírez, en calidad de que había acudido Julio, y dijo que en calidad de consejero jurídico, y que su renuncia era un rumor de prensa o algo así, dijo. Sí. Y bueno, a mí se me ocurrió decir que el octavo récord que tiene este gobierno como broma era pues el de hacer las cosas de una manera bastante folclórica, ¿no? Sobre todo pues estas renuncias. Bueno, es que hasta nombramos, o todo el mundo dio a conocer, incluyendo La Jornada, que es un periódico cercanísimo a la 4T, dio pues a conocer a la sucesora, esta Loreta, ¿cómo se llama? Ortiz, pobre señora, tuvo trabajo de consejera jurídica, pues 24 horas, ¿no? Y lo perdió. Es un asunto chistoso, digamos, y al mismo tiempo muy positivo que Julio no se vaya, porque ese enlace
entre el gobierno de izquierda y la clase empresarial es necesaria, porque evidentemente hay desconfianza. Pero te demuestra que eso salió de adentro. No, yo creo que sí se ensució. Evidentemente, tú sabrás con quién hablaste. Pero no se la aceptaron. Yo pienso que pienso que sí se la aceptaron y que entraron en razón y lo convencieron de seguir, porque era mucho el daño que iba a causar la salida de Julio, ¿no? La verdad de las cosas es que el gobierno de López Obrador sí tiene un superávit de ideología y que tiene un déficit de sentido práctico, y Julio aportaba o aporta, espero que siga aportando esa dosis muy importante de pragmatismo en el buen sentido de la palabra, para llevar la fiesta en paz con empresarios que pueden ser todo abusivos, y son, de hecho, que se nos ocurra, pero que al mismo tiempo mueven la economía mexicana. Muchos de estos logros que menciona Andrés Manuel son de la 4T, sí, pero son también de empresarios que no han dejado de invertir, de empresarios que no han dejado de trabajar, que no han dejado de, nacionales y extranjeros, que no han dejado de apostar por México, y que al mismo tiempo pues no terminan de entenderse. Antes probablemente los empresarios eran los patrones de los funcionarios y del presidente de la República. Ahora no, pero no podemos irnos al extremo de despreciarlos. Y Julio ha jugado muy bien ese rol de enlace, de interlocución, ¿no?, entre la clase empresarial y el poder político. Un poder político que a veces no comprende bien lo que hace el sector privado. Entonces es muy positivo que Julio ahí siga y vaya a seguir, porque sin empresarios esto no va a caminar, ¿no? Pues hay empresarios abusivos, sí, ¿no? Claro. Federico, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas apoyado con tu siempre valioso punto de vista del entorno político en este caso, por motivo del tercer informe de gobierno. Muchas gracias, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.